¿Cuándo, eh, ¿cuándo es que llegan ustedes a Irapuato? 1963, ¿no? Sí, 1963. Y en ese entonces ya estaba tanto la XCBO como la W. Sí, sí, ya estaban. Había muchos duetos femeninos cantando en ese entonces. Pues habíamos tres nada más. ¿Cuáles eran? Era, pues no recuerdo bien, pero eran las Lupitas y éramos nosotras y eran, no del otro, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Y qué tan importante fue la W y la XCBO para la difusión de la música de los duetos femeninos? Pues en la XCBO pasaban más, o era más, pues más bien para la música de los duetos femeninos. En la XCBO. En la XCBO. ¿Y en la W? También aceptaban y todo, pero había más duetos en la XCBO. ¿Y cuántos años estuvieron acudiendo ahí a estas estaciones de radio a cantar? Pues fuimos muchos años, fuimos tenía yo 13 años cuando empezamos a ir. Duramos muchos años yendo, pero también fuimos a la W a cantar. Teníamos un programa en donde íbamos a la hora de los compadres, íbamos con el conjunto del señor Calero, que era el que nos acompañaba. Margarito Calero Martínez. Margarito Calero Martínez. Y su grupo eran los Regionales del Bravo. Sí, exacto. ¿Y usted recuerda cómo fue el éxito de los Tigres del Norte en los 70s con Contrabanda y Traición? Pues fue muy bueno. ¿Cómo lo Sí. recuerda? No, pues nada más lo recuerdo de que se escuchaba mucho en la radio, muchísimo. En las estaciones de radio que uno escuchaba, siempre se escuchaban ellos. Los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte. ¿Cuáles estaciones de radio? Mira, pues escuchábamos unas aquí en la W, en la XCBO, y los escuchábamos en Silao, los escuchábamos en La Piedad, y en Celaya, y en la XT de Monterrey. ¿Y por qué piensa usted que los Tigres del Norte tuvieron tanto éxito? Pues por los corridos de narcos. De narcos, por eso. ¿Y en aquel entonces no era común que se escucharan esos narcocorridos? Pues sí, se escuchaban muchísimos. Por ejemplo, todos esos de los narcos. ¿En los 70s? Sí. ¿Pero solo los Tigres o otros grupos también? Pues otros grupos, pero los Tigres del Norte fueron los que se escuchaban muchísimo. ¿Recuerda otros grupos además de los Tigres? No, pues se escuchaban los Alegres de Terán con algunos corridos, pero no mucho. No mucho. ¿Y por qué piensa usted que los Alegres de Terán no pegaron con narcocorridos? Porque grabaron los Tigres del Norte, fue cuando ya ellos ya no se escucharon mucho con los corridos esos de narcos. O sea que los Tigres del Norte opacaron a los Alegres de Terán. Opacaron, sí, y a muchos de los que tocaban y cantaban de esos corridos. Pero entonces los Tigres del Norte no fueron los únicos que cantaban corridos. No eran los únicos. ¿Y usted piensa que los Tigres del Norte opacaron a los otros grupos porque eran más jóvenes, más talentosos, su música era mejor? Pues por los mismos corridos de narcos que cantaban.
y como pues tal vez a la gente les gustaba más por la alegría tal vez de su música o así, por eso que tocaban muy bien. ¿Y esos corridos sí los pasaban en la radio, en la W, en la XCBO? Sí, sí los pasaban. No había problema con eso. No. Y en aquel entonces, por ejemplo, en los 70s, que llegan los Tigres del Norte, ¿en dónde hacían los bailes o a dónde acudía la gente a bailar? ¿En salones? No sé. Mira, pues yo en ese tiempo sí no recuerdo de en dónde hacían los bailes o en dónde, digamos, porque pues pues no sabía uno de bailes así porque no iba, no acudía o no ponía atención en los anuncios de radio. Pero ustedes como dueto, las Salteñitas Hermanas Arias, alternaron con los Tigres del Norte en los 80s en Pénjamo. Sí. ¿Recuerda cómo fue ese evento? Pues es que a nosotros nos llevaron acá aparte. No que fuéramos a ir a cantar allá con los Tigres. No nos dijeron nada, bueno, nada más dijeron que iban a estar los Tigres del Norte. Ajá. Y a nosotros nos llevaron otra persona aparte. ¿Y luego? Y pues ya estuvimos allá cantando con ellos, que estaban ellos y otros grupos. Los Trinacos, creo que dijo un día, ¿no? Así los Trinacos, exacto. ¿Y quienes cerraron el baile fueron los Tigres del Norte? Sí. Estamos hablando como de 1985. Sí, aproximadamente. Y entonces ustedes esa ocasión alternaron ahí con los Tigres en el jardín de Pénjamo. Sí. ¿Qué más recuerda de ese día? Pues fue todo muy bonito, estuvimos platicando con ellos y con el otro grupo también, con los Trinacos y con el señor que nos había llevado. ¿Y recuerda cómo eran los escenarios que usaban los grupos en esa época? Pues entarimados que les llamaban y que les llaman, los entarimados. Y allí a un lado del jardín, o sea, cerquitas del jardín, pero nada más. Allí era donde los ponían al aire libre, así. ¿Había solo un escenario? ¿Cuántos escenarios había? Había uno. ¿Y ahí alternaban todos? Sí, allí. ¿Ustedes esa ocasión cantaron con mariachi o con norteño? Con norteño cantamos. ¿Y los Tigres del Norte entonces ya eran muy famosos? Ya eran famosos. ¿Y usted por qué piensa que los duetos femeninos como las Jilguerillas, las hermanas Huerta, las hermanas Arias, por qué son importantes para la historia de la música mexicana? Pues porque ellas se dedicaron, ahora sí que, ¿cómo diría? Pues oficialmente allá en México, en Monterrey o en Estados Unidos, por eso ellas llegaron a ser famosas. ¿Y por qué piensa que en la actualidad ya casi no se escuchan los duetos femeninos? Casi no hay duetos de mujeres que canten música mexicana. Pues porque se terminó todo, pues ya no, ya salió otro estilo de música y ya música ranchera o norteña, que era la que se cantaba en esos tiempos con los duetos, ya no les gustó, ya no salió, cambiaron de estilo de música. ¿Y por qué piensa que pasó eso? Pues porque les gustó, yo creo que la otra va ejerciendo así, cada años pasan y va otro estilo de música y así. Cuando ustedes llegaron en la década del 60 aquí a Irapuato, ¿cómo era Irapuato y sus estaciones de radio? Pues, por ejemplo, como ¿qué me quieres preguntar? ¿Cómo era la vida pues en Irapuato? ¿Cómo vivía la gente? Pues muy bien, al alcance de las posibilidades de cómo estaba también Irapuato.
porque pues las estaciones de radio pues estaban al alcance de la gente pobre y todo que quería ir a cantar. Entonces las estaciones de radio fueron muy importantes porque le permitieron a gente sin recursos económicos poder hacerse artista. Sí, sí, ahí cantaban muchas, antes que nosotros cantaron muchos duetos allí. ¿Todos de mujeres? Todos de mujeres. Entonces la radio fue muy importante como la W y la XBO porque permitieron que personas sin recursos pudieran hacer una carrera artística. Sí, así es. Los hermanos Banda también pasaron por ahí. Por la W. O sea, los hermanos Banda fueron de la W. Sí. Y los duetos femeninos eran de la XBO. Sí, de la XBO. Que ya desapareció. Sí. Pero ya después duetos femeninos también. Había pocos, pero también había en la W. Y estaba también el amigo Pancho ahí con su programa. Sí, también estaba él. También ahí tuvimos un programa cada 8 días que nos acompañaban el grupo de los halcones de Valle de Santiago. Que eran norteños. Sí, norteños. Y por ejemplo, el amigo Pancho en su programa de Mi Amigo Pancho sí transmitía canciones de estos corridos de los Tigres del Norte. Sí, pero siempre tocaban mucha música, más bien de duetos de mujeres, de grupos norteños, de mariachi, de todo tocaban. Pero los corridos así se oían más bien en otros programas. Como por ejemplo. Pues por ejemplo ponían en la hora de los compadres o ponían en otros que era un programa también de la W, ¿verdad? La hora de los compadres. Sí, en la W. ¿Con Pascual García? Pascual García y David Soto. Ahí sí tocaban estos corridos de los Tigres del Norte. Sí, ahí sí tocaban. ¿Y usted por qué piensa que los Tigres del Norte llegaron a ser tan importantes para la música en México? Pues porque en esos tiempos ellos se dedicaron a puro corrido de narco y a la gente le gustaban mucho, por eso, porque ellos canciones así de otras casi no cantaban, no, puro corrido, por eso ellos se hicieron muy famosos. ¿Nos puede contar de dónde es usted? O sea, ¿nació en Pénjamo? ¿Cuándo nació? Pues en 1947 nací. ¿En Pénjamo, Guanajuato? En Pénjamo, Guanajuato. ¿Y luego emigraron aquí a la ciudad de Irapuato? Sí, aquí a Irapuato. ¿Usted cantaba con su hermana Mela? Sí. ¿Tuvieron un dueto de música mexicana? Sí, así es. ¿Cómo se llamaba el dueto? Las hermanas Arias, dueto Las Salteñitas. Y tuvieron también unas primas hermanas que desarrollaron otro dueto también. Sí, también, que eran las hermanas Arias Navarro. Carolina y Graciela. Sí. Que se fueron a radicar a la Ciudad de México. A la Ciudad de México. O sea que en ese entonces era muy común que muchos duetos femeninos cantaran en la radio. Sí, iban muchos. Y casi siempre acompañados por conjuntos norteños. O por mariachi, porque también iba mucho mariachi. Por ejemplo, nosotros pues cantábamos con norteño, cantábamos con mariachi o con guitarra, con lo que había nos acompañaba a los duetos. Y por ejemplo, aquella vez que trabajaron con los Tigres del Norte en Pénjamo, Guanajuato, en la década de 1980, ¿cómo eran? ¿Cómo lo recuerda? ¿Eran amables? ¿Cómo eran? Sí, eran amables. Eran muy amables, principalmente Jorge, que fue muy amable con nosotros, se portó muy bien. Y Hernán. En aquel entonces todavía andaba Raúl. Sí, andaba Raúl. ¿Y cómo era él? También muy amable.
En aquel entonces el baterista todavía bailaba con la redoba o no. No, no recuerdo. ¿Y los escenarios de aquella época tenían muchas bocinas, luces o cómo eran? Pues sí tenían, pero no igual que ahora. Sí tenían luces, tenían así sus bocinas, pero no tenían igual que ahora. ¿Eso cuándo cambió? Pues no sé decirte. Pero en los 80 no había nada de eso. Pues había menos, porque ya últimamente pues ya eran demasiado bocinas y luces, todo. Y por ejemplo en los 80, pensando en ese baile con los Tigres del Norte en Pénjamo, ¿cómo iban vestidos los cantantes, los grupos? ¿Qué ropa utilizaban? Pues su ropa norteña, era lo que usaban, como siempre son los trajes así norteños. Sí. Entonces, ¿recuerda usted cómo conoció a Rubén Castillo Juárez el Pingüino? Pues lo trajo a domicilio, lo trajo el señor Erasmo. Erasmo Medina Covarrubias. Medina sí fue el que nos lo presentó. ¿Y Erasmo a qué se dedicaba? ¿Quién era? Pues también ahí andaba en lo de la música. Trabajaba él en Monterrey. Él promovía y todo a los de Tijuana, ¿cómo se llaman? Los Tucanes de Tijuana. Tucanes de Tijuana. Y hacía otros grupos. Y entonces él trajo al Pingüino. Sí, él lo trajo. ¿Y cómo recuerda al Pingüino? ¿Cómo es? Pues muy amable y toca además muy bonito. Es lo que... Pues aparte que aún sigue viniendo todavía cada año a visitarnos. Para el Día de la Candelaria. Sí. Que es el 2 de febrero. El 2 de febrero. Que es una fiesta religiosa católica en Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo. Viene a dar las mañanitas. Sí, y él viene a visitarnos un día antes o un día después del día de la fiesta. Entonces, de alguna manera, los músicos son como una familia, pues. Sí. Sí, pues nos seguimos visitando, nos seguimos, pues donde quiera que nos encontramos, nos detenemos a platicar, pues de veces hasta recordar cuando cantábamos todos juntos. ¿Y por qué piensa usted que en los 70s a la gente le gustó tanto esos corridos de narcos de los Tigres del Norte? No, pues no sé decirte, pues, ¿por qué les gustó tanto a la gente? Pero sí fueron un éxito, pues. Sí, sí fueron un éxito. En la actualidad ya no hay duetos femeninos que canten música mexicana, o casi no hay. Pues no, ya no hay, y como se terminaron los programas de radio, la XBO pues ya no existe, y la W u otras estaciones de radio pues ya no tienen programas de esos. O sea que el decaimiento de los duetos femeninos en la música mexicana tuvo que ver también con la desaparición de estaciones de radio. Sí, por eso también. Y con el colapso de programas en estas estaciones de radio. Sí. Porque todavía en los 90s, a principios de los 90s, había programas de estos. Sí. Todavía en el 95, 96.
había programas. Todavía había programas. Sobre todo en la XCBO de Irapuato, Sí. que ya no existe. Ajá, así es. O sea que el colapso de los duetos femeninos vino en la década de los 90, Sí, con la firma del Tratado de Libre sí, Comercio. porque en el 96 todavía había muchos duetos femeninos. Íbamos muchos a las estaciones de radio, así. Muchos duetos. ¿Y por qué piensa usted que los duetos femeninos son importantes para la música mexicana? Pues no sé, será hasta por la alegría que daban al cantar o así. Y ya después, en esos años, también había duetos mixtos. Ya no eran puros femeninos, eran también mixtos. Como el dueto Alma Norteña. Como sí. Que había allí en la XCBO varios duetos también ya mixtos. Como el dueto Fantasía. Sí, el dueto Fantasía y el dueto Corona. Y así había varios. ¿Usted cuántos años tiene en la actualidad? 76, ¿ya? Tengo 75. ¿Ya no canta actualmente? No, ya no. ¿Por qué? Porque ya me hice ancianita y pues ya se acaba todo, se termina todo. ¿Y cómo ve la música norteña y la música mexicana actualmente? Pues hay otro estilo de música que de todas maneras la opaca, pero pues a mí me sigue gustando mucho la música norteña y de mariachi de aquellos tiempos y todo eso. Muy bien, muchísimas gracias. Ándale. Al contrario, gracias a ti.